Bueno, pues el problema que se nos muestra a continuación dice que tenemos inicialmente un, un tazón de cobre relleno de cierta cantidad de agua, todo a la misma temperatura. Y después agregamos un cilindro también de cobre, pero que tiene una temperatura mayor al cobre y al agua. El meter el cilindro va a hacer que tanto el agua como el cobre se eleven a 100 grados Celsius y que se evapore cierta cantidad de agua. Lo que a nosotros nos preguntan en este problema es ¿cuál fue el calor transferido hacia el agua? ¿Cuál fue el calor transferido al tazón? Y C, ¿cuál fue la temperatura original del cilindro? Los datos que a nosotros nos dan son la masa del tazón de cobre, la masa del agua con la que inicialmente estaba rellena el tazón, la temperatura inicial del cobre, que es igual a la temperatura inicial del agua, la masa del cilindro del cobre que ingresa que es aventado al agua, la masa del vapor que se evapora y la temperatura final de todo el sistema. Bueno, sí, del agua que quedó en el tazón, tanto como el vapor que se evaporó y el tazón de cobre y el cilindro también. Entonces, lo que nosotros hacemos para resolver este problema es que, bueno, nosotros sabemos que hubo una transferencia de calor, pero para que haya una transferencia de calor debe haber un cuerpo que cede esa energía calorífica y otro cuerpo que la absorba. Entonces nosotros ponemos de un lado lo que cede calor y del otro lado ponemos lo que recibe calor. Así es. Entonces, pues lo que cede calor forzosamente tiene que ser el cilindro. El cilindro es el que cede todo el calor, pues, para que eleve la temperatura tanto del tazón como del agua y evapore cierta parte del agua. Entonces, ese calor cedido va a estar expresado de este modo. Ese calor... Bueno, a ver, ese calor es igual a la masa del tazón de cobre por el calor específico del cobre por la temperatura final del sistema menos la temperatura inicial, perdón, del cilindro la masa del cilindro de cobre, perdón. La temperatura final del sistema menos la temperatura inicial del cilindro de cobre. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego lo que recibe el calor, pues forzosamente debe ser el tazón y el agua que contiene dentro. Entonces, el calor que va a recibir el cobre va a ser Q igual a la masa del tazón de cobre por el calor específico del cobre por la temperatura final del sistema menos la temperatura inicial del tazón de cobre. Que como es igual a la temperatura inicial del agua, esto lo podemos llamar como la temperatura inicial. Vamos a llamarlo así. Le voy a quitar esta T. Para que sea solamente la temperatura inicial del tazón de cobre y el agua. Muy bien. Entonces, ¿qué más recibe calor? Pues toda el agua se eleva a 100 grados Celsius, que pues es lo mismo que 373.15 Kelvin. Cambié todos los datos que me dieron, los cambié a kilogramos y los cambié a Kelvin para que fueran congruentes con los calores específicos y con el calor latente de vaporización del agua. Entonces, tenemos que el calor que recibe el agua es la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura final del sistema menos la temperatura inicial del tazón del cobre agua. Del tazón de cobre con agua. Muy bien, pero también el agua debe de absorber, bueno, es decir, también si el agua debió de haber absorbido mayor cantidad de calor que esta, ya que cierta parte de esa agua se evaporó. Entonces, el calor necesario para que esta masa de agua se evaporara debió de haber sido que el calor es la masa del agua evaporada por el calor latente de vaporización del agua. Entonces, esto en total
esto es lo que se dio el calor y esto es lo que recibió el calor. Entonces vamos a los incisos, digamos que este es el problema ya planteado con nuestras ecuaciones. Así que lo primero que nos preguntan es cuál fue el calor transferido hacia el agua. Muy bien, nosotros sabemos que aquí estamos hablando del calor que recibió el tazón, mientras que estos dos son el calor que recibió el agua. Entonces vamos a ponerles números. Este va a ser el calor 1, va a ser el calor 2, va a ser el calor 3 y va a ser el calor 4. Entonces forzosamente el calor 3 más el calor 4, que a su vez es igual a la masa del agua por el calor específico del agua, por la temperatura final del sistema menos la temperatura inicial del tazón de cobre y del agua, más la masa del agua que se evaporó por el calor latente de vaporización del agua. Si esto nosotros lo calculamos con una calculadora, ya que nosotros conocemos todos estos datos, vamos a tener como resultado que el calor total transferido hacia el agua es de 84.437.23 joules. De acuerdo, este es el inciso A. Muy bien, ahora para el inciso B nos dice cuál fue el calor transferido al tazón. Bien, pues el calor transferido al tazón debe de ser este. Este calor recibido por el tazón para elevarlo de una temperatura inicial a la temperatura final del sistema. Entonces, este calor pues es el calor 2, que este es la masa del tazón de cobre por el calor específico del cobre por la temperatura final del sistema menos la temperatura inicial del cobre agua. Excelente. Si esto nosotros lo ponemos en nuestra calculadora, ya que conocemos todos estos datos, el resultado va a ser 1104.73. No, perdón, me equivoqué. No. Perdón, el calor 2 es de 4.463.65 joules. Eso. Sí, lo siento. Entonces, ese es el calor recibido por el tazón. Y luego al final nos preguntan cuál es la temperatura original del cilindro. La temperatura original del cilindro va a ser esto que tenemos nosotros aquí. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a obtener? Bueno, pues eso que yo circulé ahí, que es la temperatura inicial del cilindro de cobre, nosotros lo podemos saber porque la suma de el calor cedido más el calor recibido total tiene que ser igual a 0. Si tomamos en cuenta que ninguna cantidad de calor se está disipando, sino que esto es un sistema completamente aislado. Así que, ¿por qué esto más esto es igual a 0 y no esto es igual a 0? Y no esto es igual a esto. Pues porque yo decidí poner que la temperatura final menos la temperatura inicial es igual al calor 1. Es decir, que yo decidí poner primero la temperatura final menos la temperatura inicial. Por intuición, nosotros debemos de saber que si este cilindro le cedió energía calorífica a el sistema agua-tazón que teníamos antes, entonces la temperatura inicial del cilindro debe de ser mayor que su temperatura final. Así que si nosotros le restamos la temperatura final menos la temperatura inicial, sabiendo que la temperatura inicial debe de ser mayor, significa que el resultado de esto nos va a dar negativo. Y así, digamos que este resultado nos va a dar igual en magnitud a solamente que este va a ser negativo y este va a ser positivo. Por eso, si nosotros sumamos este más este, nos va a tener que dar 0. De otra manera, si hubiera yo puesto temperatura inicial menos temperatura final, nos quedaría este positivo y esto positivo también. Y entonces ya podríamos decir que esto sería igual a todo esto. Pero como decidí ponerlo de esta forma, pues entonces ponemos que esto más esto es igual a 0. Entonces, pues lo escribimos. Escribimos que voy a hacer que enfoque bien. Vamos a hacer el inciso C. Vamos a ponerlo de esta manera. El calor 1 más el calor 2 más el calor 3 más el calor 4 tiene que ser igual a 0.
Y entonces lo escribimos. Escribimos que la masa del cilindro de cobre por el calor específico del cobre menos la temperatura final del sistema menos la temperatura inicial del cilindro de cobre más la masa del tazón de cobre por el calor específico del cobre por la temperatura final del sistema menos la temperatura inicial del cobre agua más la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura final del sistema menos la temperatura inicial del cobre agua más la masa del agua que se vaporiza por el calor latente de vaporización tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces así lo tenemos y hacemos todo el álgebra para despejar esto que nos interesa. Esto es lo que nos está interesando a nosotros. Entonces pues hacemos todo el álgebra para despejarlo. Así que empezamos pasando todo esto. Empezamos pasando todo esto del otro lado del igual. Así que nos queda de esta manera. Y bueno, esto a su vez es ¿de acuerdo? Todo esto a su vez es igual a esto. Aquí solamente desarrollé esto que está aquí. Entonces al final la temperatura inicial del cobre, bueno, del cilindro de cobre, más bien, de la temperatura inicial del cilindro de cobre debe de ser listo. Entonces ahí ya por fin quedó despejada la temperatura inicial del cilindro de cobre. Y ya que nosotros conocemos absolutamente todos estos datos, nosotros lo metemos en la calculadora y al final nos tiene que dar que la temperatura inicial del cilindro de cobre, esto es una C, es igual a, ahora sí, 1104.70, este es un 4.73 Kelvin. Esto tiene sentido, esto tiene mucho sentido ya que la temperatura inicial es mayor a la temperatura, ¿dónde está? A la temperatura final a la que llegó el cilindro. Entonces, pues, ese cambio de temperatura pues explica la energía calorífica que fue transferida desde ese cilindro hacia el tazón y el agua. Y de esta manera hemos terminado este problema con cambios de fase.